Muy buenas noches. Eh, yo quisiera comenzar esto poniendo las cosas en contexto. Supongamos que no tenemos una crisis de pensiones. Por un momento, supongamos que no tenemos una crisis de pensiones. Si el país no cambia, y yo no creo que este gobierno tenga intenciones de cambiarlo, en el año 2031 el país va a quebrar, sin crisis de pensiones. El año 2031. Y me gustaría explicárselos de una manera sencilla. ¿Qué pasa en tu familia si gastas más de lo que ganas? ¿Qué pasa? Tienes que pagar la diferencia de alguna manera, ¿no es cierto? Y normalmente se paga debiendo. A alguien le deberás, al banco, al chinito de la esquina, a los proveedores diversos, a todo el mundo, ¿no? Le pides al hermano, le pides al primo y se empieza a acumular deuda hasta que llega un momento que es el momento de la quiebra. El momento de la quiebra es el momento en que esta familia ya no puede seguir comprando, ya no puede seguir gastando porque se hizo adicta a la deuda. Es decir, esa familia solo podía seguir subsistiendo a base de deuda. Con deuda pagaba, y hasta que un momento los bancos le dicen, ya no te puedo prestar. O trató de pasar su tarjeta de crédito y la tarjeta se rechazó. Y a nadie le quiere prestar, porque en la APC está moroso. ¿Okay? Ese es el momento de la quiebra de esta familia. Y todas las personas, todos nosotros, cualquiera de nosotros, y cualquier empresa y cualquier estado puede quebrar. Ya le pasó a Argentina, ya le pasó a Bolivia, ya le pasó a Ecuador, ya le pasó a El Salvador, y casi le pasa a Costa Rica. Que es un momento en que ya no te quieren prestar. Porque el nivel de deuda respecto del PIB, así es como lo miden los que le prestan a los estados, el nivel de deuda sobre PIB llegó a un nivel en que te cierran el caño. Entonces, el país quiebra. Porque nosotros ni siquiera podemos imprimir nuestra propia moneda, como lo hizo Argentina, que terminó en hiperinflación. Nadie le quiso prestar, imprimieron pesos. Terminaron en una inflación altísima. Entonces, ese nivel de quiebra llega más o menos cuando la deuda representa el 80% del PIB. Nosotros veníamos de 25, 27, 30%. Estamos en 60%. Y todos los años tenemos déficit fiscal. Ese déficit fiscal significa que vamos a tener que necesariamente tomar deuda. Porque no le vamos a dejar de pagar a los maestros, y no le vamos a dejar de pagar a los doctores, y no vamos a dejar de pagarle a las enfermeras ni a los policías. Entonces, como vamos a seguir tomando deuda y el país ya no está creciendo como nos gustaría que crezca, por razones que se las puedo explicar en otro momento, el nivel de deuda sobre PIB va a ir creciendo. Y más o menos, por el año 2030, 2031 aproximadamente, va a llegar el momento de la quiebra. Ese momento en que a Panamá ya no le quieren prestar. Ya vamos a tener un problema. Más serio todavía. Ese es nuestro punto de partida. O sea, dicho en otras palabras, no hay plata. Es mentira eso de que hay chen. No, no, no hay plata. Somos deficitarios. Pero ni siquiera somos deficitarios por este gobierno. O mejor dicho, el anterior. Somos deficitarios desde, o sea, históricamente somos deficitarios. Desde el gobierno de Martinelli. La última vez que tuvimos superávit fue el último año del PRD de Martín Torrijos. Pero ese superávit, que estaba por encima del 1%, ese superávit era engañoso. Porque cuando se hizo la reforma de la Caja de Seguro Social con la Ley 51, no se dejó las reservas que se tenía que dejar.
¿Ok? No se dejaron las reservas que correspondían, y esa es una de las razones por las cuales estamos ante una inminente crisis de las pensiones en el subsistema de beneficio definido. Porque en su momento no se hizo el trabajo de dejar ahorros, de dejar reservas. Entonces, claro, Héctor Alexandre creerá que es el mejor ministro de Economía de la historia de la Vía Láctea. Pero realmente ese 1% de superávit es engañoso, no es real. Como muchas de las cifras de la gestión de Héctor Alexander, no son reales. Y lo han dicho también las calificadoras de riesgo. Bueno, ese es nuestro contexto. Entonces, con ese contexto, les he traído una presentación, pero parece que hay un tema técnico. Vamos a comenzar. En el mundo hay dos formas o dos grandes tipos de sistemas de pensiones. El sistema de pensión que se llama de reparto o de beneficio definido, en donde nosotros tenemos una pirámide, ¿okay? Tenemos jubilados que están aquí en la J, y tenemos aportantes, que son la base. Y las pensiones de los jubilados se pagan con los aportes mensuales de estos señores que todavía no se han jubilado. Ese sistema se llama sistema de reparto. Nosotros le llamamos en Panamá, y así está en la ley 51, sistema de beneficio definido. O mejor dicho, subsistema. ¿Ok? Bien. Entonces, esto funciona bien cuando lo que tú puedes recaudar de la base alcanza para pagar el triangulito de arriba. Ahí funciona bien. O sea, en Noruega funciona perfecto. En Suiza funciona perfecto. En los países en donde, perdón por el panameñismo, pero en los países donde hay chenchen, eso funciona bien. Funciona bien, porque si hay dinero, entonces tú puedes asegurarle a estas personas un monto fijo o una fórmula que les dé una pensión. ¿Ok? En los países, pero ¿qué pasa? Este es el primer sistema. El segundo sistema es el sistema, este sistema, vale decir, es preponderante en Europa. La mayor parte de países en Europa lo usa, el sistema de reparto o de beneficio definido, que además aquí se le llama erróneamente solidario. No es solidario. Lo voy a explicar después. No es solidario para nada. ¿Okay? La segunda forma es que los aportantes no financien la jubilación de otros, de otra generación, sino que se financien su propia jubilación. Entonces, los aportantes, ¿qué hacen? Todos los meses van haciendo su aporte. En Panamá, 9.25 y 4.25 son los aportes. Entonces, en total es 14.25. Entonces, se hacen todos los aportes hasta que este aportante se jubila y con todo lo que ha acumulado se le genera una renta vitalicia. Es un cálculo estadístico, todo este monto acumulado se prorratea, se hace una estimación de los años que va a vivir esta persona y según eso se le calcula una pensión. ¿Ok? Este sistema se llama capitalización individual o también cuentas individuales. Bien. Así como la mayor parte de países en Europa tiene este sistema, la mayor parte de países en Latinoamérica tiene este sistema. El sistema de cuentas individuales. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no hay chenchen en Latinoamérica. No hay fondos para poder financiar este sistema. ¿Ok? Porque además de este sistema que hemos tenido nosotros durante muchos años,
es decir, lo seguimos teniendo con el subsistema de beneficio definido, tiene algunos bemoles, algunos agravantes. Esta pirámide se ha invertido. Es decir, esta pirámide ahora es así. ¿Por qué? Porque no hay cotizantes. La tasa de informalidad es 47% en Panamá. Entonces no hay fondos. Vamos a ir hacia la meta. A ver, no se recauda lo suficiente. Primero, la tasa de informalidad. Segundo, la esperanza de vida. La esperanza de vida, por la medicina, por el avance de la ciencia, está aumentando. Y en Panamá estamos en 80 años de esperanza de vida. Entonces, por esperanza de vida, este grupo de arriba, del triangulito, está creciendo. Entonces, al final, la pirámide se ha invertido. Entonces, este sistema es insostenible para nuestra realidad. ¿Ok? Bien. Entonces, y este sistema puede parecer un poco perverso, porque puede parecer un sistema en donde a cada uno abandonamos a que aporte lo que puede, como puede, ¿okay? Y el que no puede aportar, puntos suspensivos. Entonces este sistema puede parecer perverso. ¿Okay? Pero siempre, cuando conversamos con Ricardo, hablamos de la solidaridad, que tenemos que ser conscientes y tenemos que conocer la realidad panameña, que Panamá tiene probablemente la peor distribución del ingreso de Latinoamérica. Esa es nuestra realidad. ¿Okay? Entonces, en un país en donde tenemos probablemente la peor distribución de la riqueza, lo que nos corresponde es ser solidarios. Tenemos que darle un enfoque social, una visión social a esto, para que los más vulnerables sean beneficiados con los aportes de los que más tienen. O sea, eso tiene que suceder. Eso es socialmente responsable, ¿no? Bien, entonces eso siempre lo conversamos y por eso con Ricardo siempre hablamos de un modelo solidario. Pero lo que pasa es que mucha gente ha confundido el modelo, digamos, el enfoque solidario con el sistema solidario, que a esto le llaman sistema solidario. En ninguna parte de la ley 51 yo he encontrado que a eso se le llama sistema solidario. ¿Okay? Entonces, ese es un apodo que le han puesto a este sistema para pintarlo bonito, pero después les explicaré que esto no es solidario, porque ahí no pasa que el que más tiene aporta al que menos tiene. Entonces, la propuesta que yo les vengo a proponer es una propuesta basada en este enfoque, pero con una perspectiva muy social, pensada en los sectores más vulnerables económicamente. ¿Ok? Bien. Entonces me parece que ahora sí tenemos la presentación. Si ustedes revisan los discursos, o sea, hay un discurso que hace Ricardo, que es muy bueno, que es el discurso en donde lanza su candidatura. Ese es uno de los discursos en que él más toca el tema de caja de seguro social, específicamente la crisis de pensiones. Y en ese discurso, él menciona tres principios, que lo vamos a ver ahí. El primer principio es el de la solidaridad. O sea, encontrar una solución o plantear una solución en donde los que más tenemos apoyemos, financiemos, subsidiemos a los que menos tienen, a las personas que no han tenido la suerte de tener empleo, que no han tenido las oportunidades o que por cualquier circunstancia de la vida no pueden tener una pensión o no pueden tener, digamos, algunos beneficios que los que más tenemos sí los podemos gozar, ¿no? Entonces tenemos que sí tener esa solidaridad. Entonces ese es el primer principio, solidaridad. El segundo principio es de sostenibilidad. Es decir, nosotros estamos sentados aquí
en este auditorio porque los líderes de hace 30 años no hicieron bien su tarea. Hay que decirlo. Y nosotros no quisiéramos que dentro de 30 años nuestros hijos estén sentados acá por la misma razón. Porque nosotros no hicimos la tarea. Eso es lo que no queremos. Queremos resolver este problema de una vez. De una vez por todas. Esa es la sostenibilidad. O sea, planteemos un modelo que ya no requiera parches, que ya no requiera ajustes, que ya no requiera entornillamientos ni nada de esas cosas, que puede ser mejorado, pero sobre la base de su sostenibilidad. ¿Okay? Ese es el segundo principio, la sostenibilidad. Y el tercer principio es la proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, es muy injusto que alguna gente se pueda jubilar con más de 100% de su último salario cuando solamente aportó 15 años, aportó poco y se jubiló con mucho. Hay gente que hace eso. Y les voy a poner un ejemplo. La fórmula de este sistema, de este primer sistema, establece que los jubilados reciben de pensión el 60% del promedio de sus salarios de sus 10 mejores años. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Ustedes saben, y lo hemos visto en el último gobierno, la existencia de los famosos botellas. Un botella que antes de ser botella es chofer y que gana 1.000 balboas por mes, entra a ser botella y gana 3.000 de botella. Y va a ganar 3.000 por 5 años. Entonces, cuando tú le calculas el promedio de los 10 mejores años, te va a salir por matemática 2.000. Y se va a jubilar por 2.000. ¿Qué? El promedio, el 60% es 1.200. Pero su último salario es 1.000. Porque ese es su salario real, no es su salario de no botella. Entonces, se termina jubilando con el 120% del salario por ser botella. Entonces es muy injusto. No hay proporcionalidad. O sea, aportó poquito y se jubiló con mucho. ¿Ok? Bien. ¿Ya tenemos la presentación o todavía no? 2 segunditos. Vale, vale. Sí, sí, está bien. No pasa nada. Estamos hablando de los que aportan poco y se jubilan con mucho. ¿Ok? O sea, eso es muy injusto. Bueno, a ver, las jubilaciones especiales, que yo le llamo jubilaciones doradas, no están en este sistema, son sistemas de jubilaciones distintos, ¿ok? Pero, digamos, esa es otra reforma realmente, porque eso está bajo otro régimen, otra ley, ¿vale? Pero si me preguntas, ese principio de la proporcionalidad también aplica, ¿no? Hay gente que se jubila, digamos, empleados de la policía, que se jubila a una edad que, oye, o sea, ellos siguen trabajando, ¿no? O sea, es como que reciben un hiperbono. ¿Okay? La jubilación es un hiperbono. Entonces, hay muchas injusticias, ¿okay? Muchas de ellas están dispersas. Y claro, de la proporcionalidad lo que busca es eliminar eso, ¿no? Y ser justos con los que más aportan y a los que menos aportan, ser solidarios porque no pueden aportar mucho, pero si hay proporcionalidad no les alcanza la pensión, pero existen otros mecanismos para poder darles algún suplemento. Y eso vamos a conversar. ¿Ok? Bien. Entonces, voy adelantándome con la propuesta. Esta es mi propuesta, esta no es la propuesta oficial del movimiento Otro Camino. O sea, hasta esos principios
donde hemos hasta esos principios, hasta ahí, ha sido el mensaje de Moca, pero eso no necesariamente significa que hay, digamos, un modelo o una decisión ya tomada por alguno de los dos. Pero ahora yo les vengo a hablar de mi propuesta, de mi idea, de lo que yo creo que nos conviene como país. Bien, entonces nosotros tenemos un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en estos momentos? Que existe una deuda por pagar inmensa de las jubilaciones del sistema de beneficio definido. Es decir, ustedes deben haber escuchado en las noticias que ya no hay fondos, ya no hay reservas. Para el IBM del subsistema de beneficio definido ya no hay reservas. No hay dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ese subsistema es deficitario. Es decir, la pirámide se invirtió, es deficitario, lo que se recauda no alcanza para pagar las pensiones. Muy bien. Entonces, eso significa que este año hay un déficit. Pero de aquí hasta que se jubilen todos los que se tienen que jubilar en el sistema de beneficio definido, hay déficit. ¿Y cuánto es ese déficit en dinero de hoy? En dinero de hoy, es decir, en economía se llama valor presente. En dinero de hoy, eso es más o menos 81.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que la diferencia entre lo que tenemos que pagar y lo que vamos a recaudar durante todo este periodo de existencia de este subsistema es 81.000 millones de dólares. O sea, la noticia es, tenemos que conseguir fondos como sea, porque no podemos dejar de pagar esas pensiones, por 81.000 millones de dólares. Y el gran problema es de dónde lo sacamos. Por eso hice mi introducción, mi primera idea. Le dije, somos un país que va camino a la quiebra. Hacia el año, o sea, si no hay cambios aquí, el año 2030, 2031, el país está quebrando. Está incumpliendo sus obligaciones. ¿Okay? Entonces, necesitamos sacar fondos. Necesitamos, además, reformar esto. Ese es el gran problema. Pero aparte de ese gran problema, tenemos otros problemas complementarios. El primer problema que tenemos es la gran tasa de informalidad. 47.3% es la tasa de informalidad. Informal es el que no cotiza. 47%. Obviamente tampoco cotizan los desempleados, que bajo cifras oficiales están en 7.4%. Para mí la cifra real es un poco mayor, pero bajo cifras oficiales estamos hablando de 47.3 y 7.4, estamos hablando de 54.7. O sea, más de la mitad no se recauda. Bien. Primer problema, la informalidad. Segundo problema, el aumento en la esperanza de vida, que es buenísimo que nosotros podamos vivir hasta los 80 años. O sea, 80, bueno, el de las mujeres está en 80. El de los hombres todavía está en 73. Últimas cifras. ¿Ok? Pero, ¿ya subió? ¿Sí? Bueno, pero hace algunos años, en el año 50, 1950, eso estaba por la esperanza de vida estaba por los 50 años, 46 años, 47 años. Entonces es buenísimo que estemos viviendo más, pero en el momento en que vivimos más, necesitamos más pago de pensiones. ¿Me explico? Ahora, la tasa de natalidad, que es el otro lado, se ha reducido. Mi papá tenía 7 hermanos, mi mamá 6 hermanos, ¿no?
Mis hijos no quieren tener hijos. La tasa de natalidad. Entonces, todo eso nos está llevando a esta inversión de la pirámide. ¿Ok? El mundo ha cambiado. O sea, hoy en día vivimos en un mundo en donde las personas ya no tienen el típico empleador de su país, sino que las personas, muchas personas, tienen ingresos virtuales por trabajos que hacen a gente de otros países, por el internet, por el trabajo digital. Los diseñadores gráficos hoy en día trabajan para cualquier empresa o cualquier persona que los contrata desde cualquier lugar del mundo. O sea, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Bueno, y además, ese gran problema que tenemos del hueco actuarial, se llama déficit actuarial, de 81.000 millones, se agrava porque nosotros, como país, no dejamos suficientes reservas para ese subsistema. En el año 51, todos nosotros estábamos acá. Bueno, yo no estaba, pero en el año, perdón, antes de la ley 51, no en el año 51, antes de la ley 51 todos estábamos en este sistema de reparto. Pero como este sistema es insostenible, se hizo una reforma que desafortunadamente fue una mala reforma. Porque se mantuvo este subsistema, no se le dio las reservas, no se hizo un plan de ahorro, un plan de reservas para que efectivamente esto sea sostenible, y además se creó un subsistema mixto. Hubiese sido mejor que lo dejen en capitalización individual. Porque ahora resulta que el subsistema mixto, además, parcialmente está financiando al subsistema de beneficio definido, que no tiene fondos, y el subsistema mixto está perdiendo capacidad de tener o de generar buenas jubilaciones. Bueno, me parece que ya tenemos la presentación. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, a ver, ya. Bien, ahí, vamos a la primera. El problema central dice, históricamente las pensiones se han financiado con recursos con los que no se contaba. Eso es bien importante. Yo otro día conversaba y decía, hay un principio en economía que tú no te puedes gastar el dinero que no tienes. ¿Ok? Y la doctora, ¿dónde está la doctora? La doctora me decía, ahí está. La doctora me decía, pero ese es sentido común. Y yo le decía, doctora, pero no es tan común, porque nosotros hemos venido gastando y viviendo de deuda y nos hemos hecho adictos a la deuda como país decenas de años. Entonces no es tan común. ¿Sí? Entonces, eso nos ha llevado a una crisis grave. ¿Por qué? Porque en el sistema de beneficio definido, tú te comprometes a pagar pensiones con dinero que no tienes. Con dinero que se va a generar por parte de futuros ingresantes al sistema, ¿no? Ese es un problema. Bueno, las tres cosas, la siguiente, tenemos las tres cosas que hemos hablado ya. Esta es la tasa de informalidad, cifras oficiales del INEC. El siguiente, por favor. La tasa de informalidad, la PEA está en 2.094 millones. Y de ellos hay 765.000 informales, que representa el 47.4%. Esa es nuestra realidad. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos sistemas, el de beneficio definido o el sistema de ahorros individuales, incentiva más la salida de la informalidad? No me respondan. Es para que lo piensen. Nada más. Bien. Siguiente. Por favor. El aumento de la esperanza de vida. Vamos con la lámina siguiente. La esperanza de vida. Aquí tienen unas estadísticas de cómo ha evolucionado la esperanza de vida. En América Latina, por ejemplo, estaba en 48.6 la esperanza de vida en el año 50. En el año 2000 estaba en 71.1, América Latina. Y en el año 2050 se estima que va a estar en 80.6. Eso es América Latina. Y en el mundo pasa lo mismo. ¿Ok? Bueno, en buena hora, vamos a vivir más. Eso es buenísimo. ¿Okay?
Ahora, en Panamá, aquí tenemos en Panamá el lado izquierdo, la esperanza de vida para mujeres está en 80 años. Para hombres está en 73.73 años. ¿Ok? Y el promedio es el gráfico del centro, que está, por la línea del centro, que está en 76.83. ¿Ok? Bien. Entonces, la esperanza de vida está aumentando. Entonces, cuando la esperanza de vida aumenta, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuál de estos dos sistemas se hace más sostenible en un contexto en donde la esperanza de vida está aumentando, aumentando y aumentando? Bueno, no me respondan, es solo para que lo piensen. Vamos con la siguiente. Simplemente ahí yo dejo la idea que, y eso hay que decirlo, porque yo he escuchado al presidente Martín Torrijos decir N veces que él se atrevió a hacer la reforma. Ajá, pero la hizo mal. La hizo tan mal que no dejó el dinero para las reservas que había que hacer sostenible el sistema de beneficio definido. ¿Okay? O sea, no fue tan buena esa ley, ¿no? Bien, siguiente. Aquí tenemos las dos realidades. Ahora sí vamos a entrar específicamente a las cifras de Panamá. En el lado izquierdo tienen el subsistema de beneficio definido. ¿Ok? Ahí hay un déficit actuarial de más o menos 80.000 millones. Ahí lo puse en cifras redondas, después le voy a mostrar las corridas. Y las pensiones tampoco es que sean muy buenas, ¿eh? No son muy buenas. Los afiliados son 504.000 y los beneficiarios son 321.000. A la derecha tenemos el subsistema mixto. En el subsistema mixto no hay déficit actuarial. El subsistema mixto no tiene reservas, pero tiene un potencial problema de pensiones bajas, por razones que ya les voy a comentar después. Y hay 502.000 afiliados. No hay ni un solo beneficiario o jubilado en el subsistema mixto todavía, porque como esto comenzó en el año, es la ley de 2005, en la práctica entró en vigencia como en el 2007, entonces todavía no hay jubilados. De acá a un tiempo, probablemente en el 2027 se calcula que pueden estar saliendo los primeros jubilados de este subsistema. ¿Ok? Bien, siguiente lámina. Bien, estas son cifras de la OIT. ¿Ok? Las cifras de la OIT que estudió específicamente solo el subsistema de beneficio definido nos muestra la realidad, todos los déficits. Cuando yo les hablo de 80.000 millones, no es que me los he inventado. No, están ahí. Entonces, los números no se ven bien, pero solamente les quería mostrar en esa parte roja, en esa columna que está enmarcado de rojo, ahí están los déficits. Y la presentación es toda suya, yo se las puedo dar, no hay problema. La pueden revisar después con detalle. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí está un poco más detallado año por año. ¿Ok? Entonces, año 2023, según los cálculos de las cifras que tomó, que analizó la OIT, en el año 2023 el déficit habría sido 954 millones, este año 2024 1.181 millones, y así va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que en algún momento, digamos, cuando el sistema se termina en el año 2095, se terminan de pagar todas las pensiones, entonces ya se acabó todo. Pero aquí hay deuda, o sea, todo esto es obligación de pagar pensiones, en pocas palabras. Esto es déficit neto. Quiere decir que es lo que se tiene que pagar de pensiones menos lo que se recauda. O sea, aquí ya se consideró lo que se recauda, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente lámina, que lo tengo en otro formato. Es lo mismo, pero está en otro formato. Es como una campana de Gauss, ¿no? O sea, en los próximos 10 años, el déficit va a estar en el rango, por año, el déficit va a estar en el rango de 1.000 a 3.000 millones por año. Luego viene, en los años siguientes, de 3 a 5.000 millones el déficit, todos los años, en ese rango. Y luego viene un periodo largo, que es el más fuerte, en donde el déficit va de 5 a 7.5, de 5.000 a 7.500 millones por año.
Bien. Y luego empieza a bajar, porque obviamente las personas empiezan a fallecer, los jubilados empiezan a fallecer, hay menos jubilados, entonces hay menos carga de pensiones, ¿no? Pero baja al rango de 3 a 5.000, que no es poca cosa, y después baja al rango de 1 a 3.000, y después baja al rango de menos de 1.000, ¿no? Pero todo esto hay que pagarlo. Y tenemos que conseguir el dinero, de algún lado tenemos que conseguir el dinero. Tenemos que encontrar una forma de que los jubilados no se afecten, que sigan recibiendo su pensión y que eso sea lo menos doloroso posible para la sociedad. Porque va a haber dolor. Cuando uno tiene que pagar una obligación, tiene que hacer sacrificios y esto va a requerir sacrificios de la sociedad. Entonces, pero hay que hacerlo de la mejor manera, de forma tal que el sacrificio sea el menos doloroso posible, sobre todo a los sectores más vulnerables. Bien, lámina siguiente, por favor. Entonces, ahí tengo varias corridas, dependiendo de la tasa de descuento, ¿no? Para una tasa de 4.5, que es una tasa más o menos estándar, el déficit estaría en 81.621. Si las tasas se mantienen más altas, entonces el déficit podría bajar, y si las tasas se mantienen más bajas, el déficit podría subir por simplemente un concepto de valor presente. Si la tasa de descuento es más baja, el valor presente es mayor. Bien, entonces, pero más o menos podemos estar hablando de 81.000. Aquí no hay un monto exacto, ¿no? Pero es una estimación. La siguiente. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es: pasemos a un sistema único previsional. Único. ¿Ok? Durante la campaña, con Ricardo, hablamos, le pusimos un nombre. No estoy hablando específicamente de esto, pero el nombre que ustedes deben haber escuchado a Ricardo en las conversaciones, en sus discursos, es un sistema solidario con espacio para el ahorro individual. ¿Okay? Pero eso generó alguna confusión porque alguna gente dijo, solidario, no, es que lo manda lo que quiere es el sistema de beneficio definido, y después no, es que quieren juntar a todo en uno solo, y que, o sea, se armó. El término solidario, yo sugiero ya no usarlo. El otro día me entrevistó Castalia Pascual para hablar de estos temas. Y yo le dije a Castalia, por favor, no llamemos al sistema de beneficio definido solidario. No lo llamemos así, porque no es solidario. Y me preguntó, ¿y por qué no es solidario? Y se lo voy a explicar a ustedes también, pero que no es solidario. ¿Okay? Porque el concepto de solidario es que el que más tiene colabora con el que menos tiene. Eso es solidario. Eso es solidario. ¿Ok? Si yo tengo 2 tarros de leche y mi vecino no tiene nada de comer, y yo le doy uno de los tarros, estoy siendo solidario con él. Ese es el principio de la solidaridad. ¿Okay? El que tiene colabora con el que no tiene, o con el que menos tiene. Pero eso no pasa en el sistema de beneficio definido. En el sistema de beneficio definido pasa que las nuevas generaciones financian a las antiguas generaciones. No es que el que más tiene financia al que menos tiene. Entonces no se cumple el principio de la solidaridad, en primer lugar. En segundo lugar, estos aportantes del subsistema de beneficio mixto aportan una parte por sus primeros 500 balboas de salario, se lo aportan al subsistema de beneficio definido. O sea, si yo soy una persona que gana salario mínimo, que no tuvo las oportunidades para tener una formación profesional, para tener un buen salario, si gano salario mínimo y gano 600 balboas mensuales, los primeros 500 se los tengo que pasar a los otros señores, que se jubilan hasta con $2.500. Eso no es solidario. Entonces, no llamemos solidario al llamemos las cosas por su nombre. Subsistema
de beneficio definido. A algunos les gustará, a otros no les gustará, algunos prefieren un sistema, otros prefieren, pero las cosas por su nombre. Se llama beneficio definido. No le llamemos solidario. Entonces, un sistema único previsional. Vale. Vamos a la siguiente. ¿En qué consiste ese sistema único previsional? Hacemos cambios en cada uno de los dos sistemas. ¿Okay? Aquí tenemos en el primer subsistema los aportantes y los jubilados. Entonces, primero que nada, vamos a establecer una pensión mínima. Una pensión mínima sí cumple con el principio de solidaridad. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y esa pensión mínima, quién la va a pagar? Bueno, en mi propuesta está la creación de lo que se llama un fondo de contribución solidario. Es un fideicomiso. Es un fideicomiso que se alimenta de todos los depósitos que reciben los cuentavientes del sistema bancario. Y se alimenta del 1 por 1000. Es decir, si yo recibo $1000 en mi cuenta, un depósito, me pagan $1000, $1 de esos 1000 se queda para el fondo de contribución solidaria. $1. ¿Me va a doler? No me va a doler. A ninguna persona le va a doler el 1 por 1000. Entonces, ese fondo está diseñado, primero, para que no duela. Y segundo, para que sea solidario. ¿Ok? Porque hay mucha gente que no tiene ni cuenta bancaria en Panamá. Entonces, aquí hay proporcionalidad. Mientras más dinero yo recibo en mi cuenta, entonces más dinero voy a aportar a este fondo de contribución solidario. ¿Okay? Bien. Es decir, si yo soy un profesional afortunado que gana $100,000, $100,000 al mes, imagínense, mi aportación a este fondo va a ser $100 a ese fondo. ¿Me va a doler? No me va a doler. Pero eso nos garantiza una pensión mínima, que más o menos yo lo calculé, 360, la pensión mínima. Eso nos garantiza, y eso va a cubrir la pensión mínima. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es una primera fuente de fondo. Tenemos que crear fuentes de fondos porque necesitamos pagar una gran obligación por el déficit actuarial. Ojo, ojo. Mucho se habla de que las medidas paramétricas, de que las no medidas paramétricas, voy a tocar ese tema en su momento, pero existen las medidas no paramétricas. Paramétricas es aportaciones, tasa de aportación, edad de jubilación, 55-62, y número de años de aporte, 15 años, mínimo. ¿Okay? Esas son medidas paramétricas. Pero también existen las medidas no paramétricas. Esta es una medida no paramétrica. No toco esos parámetros de jubilación, no los toco, pero genero fondos. ¿Ok? Vale. Vamos a la siguiente. Entonces, la segunda forma de financiar ese déficit es ese pedacito de color azul que se llama bono de reconocimiento. ¿Okay? Bono de reconocimiento. Entonces, el bono de reconocimiento, ¿en qué consiste? En el sistema único al que estaríamos pasando todos, nosotros vamos a tener un fideicomiso. Cada persona va a tener un fideicomiso. Ese fideicomiso va a ser la fuente primaria de nuestra jubilación. Ahora, los que están en el sistema de beneficio definido pasan al sistema único, porque todavía no se han jubilado, pasan al sistema único y el Estado les da
un bono de reconocimiento. Te dice, mira, esto es un estimado de todos los años que tú has aportado y por todos los años que tú has hecho aporte, te reconocemos este bono de reconocimiento. Ese bono de reconocimiento es una promesa en donde que no se tiene que pagar en el momento, por lo tanto es una buena fuente de financiamiento para el Estado, no se tiene que pagar en el momento, pero se va a tener que pagar en el momento de la jubilación. O sea, cuando esa persona se jubile, el Estado va a tener que girar un cheque y desembolsar a su cuenta de fideicomiso individual que tiene esa persona. ¿Okay? Esa estructura de bono de reconocimiento es una estructura que ya ha funcionado muy exitosamente en países que han hecho esta reforma. ¿Okay? Yo soy peruano y hace 30 años, 35 años, en Perú tuvimos exactamente este mismo problema. Y yo estaba por ingresar a la universidad. Dije, yo quiero estudiar economía para entender cómo funciona eso. Y durante el tiempo de mi carrera me dediqué a estudiar toda la reforma previsional que hizo en ese entonces el presidente Fujimori. Y fui uno de los primeros afiliados de ese nuevo sistema, ¿no? Entonces, ese sistema con los bonos de reconocimiento ya había funcionado bien en Chile, funcionó bien en Perú, y ha funcionado en México, en Colombia, en los países que han hecho reformas parecidas. Y de hecho, la propuesta de CONEP, que está circulando, la propuesta de CONEP, considera el bono de reconocimiento, ¿no? Bien, que una de las personas que ha trabajado esa propuesta es de nacionalidad colombiana y conoce de ese tema. O sea, eso funciona. Es una buena fuente de alivio porque lo que tenemos que buscar es pagar las obligaciones, conseguir los fondos, pero con el menor dolor posible. Entonces, ahora, y a esto tenemos los aportes complementarios. Los aportes complementarios. Cuando se cambia a un sistema de único previsional, va a pasar que cada persona va a tener, debería tener un estado de cuenta. Como tenemos los, digamos, como en los bancos, ¿no? Nuestras cuentas de ahorro tenemos un estado de cuenta. ¿Okay? Pero además, ese sistema único debería proveer de una herramienta, que es una plataforma de cálculo, una plataforma de simulación, en donde la persona puede estimar si trabajo hasta esta edad, ¿con cuánto me jubilo? Si aumento mi tasa de aportación, ¿con cuánto me jubilo? ¿Okay? Entonces, esa herramienta debería existir en el sistema único previsional. Y eso sería muy potente porque permitiría que las personas tomemos conciencia que si aportamos más en ese sistema de fideicomisos, si aportamos más, nos vamos a poder jubilar con más. Y si trabajamos más años, nos vamos a poder jubilar con más. Porque cuando una persona trabaja más años, ¿qué pasa? Hay un doble efecto. Aumenta el fondo de su fideicomiso, aumenta su aportación y reduce el número de años de pensión. Entonces la pensión aumenta también, ¿ok? Por matemáticas. Entonces, pero eso, digamos, se entiende mejor cuando existe una plataforma de simulación, así como existe para los préstamos hipotecarios, que uno entra a un banco y, bueno, si financio con este abono, entonces, ¿cuánto me sale la cuota? ¿Cuántos años? Ya, más o menos eso. ¿Ok? Entonces, eso va a generar conciencia en que si las personas aportan más, un mayor porcentaje, ¿y qué pasa? Aquí pues vamos a volver también a cosas que se conversaron en la campaña, ¿no? En la campaña ustedes recordarán que el mensaje de Ricardo fue no queremos aumentar las medidas paramétricas, no queremos hacer cambios en las medidas paramétricas, ¿no? Pero eso se estudió bien. O sea, eso no fue, digamos, no se dijo por charlatanería, ¿no? Eso se estudió bien. Y ahora voy a referirme a las medidas paramétricas y voy a sustentar por qué no en este momento. En estos momentos lo que tenemos es una gran crisis de credibilidad. Lo que tenemos es una gran desconfianza. El panameño de a pie lee en las noticias: no hay dinero para pagar pensiones.
No hay reservas para pagar pensiones. No entiende probablemente el panameño de a pie la diferencia en los dos subsistemas, ¿no? Dice, no hay dinero para pagar pensiones. Si el día de mañana el gobierno o la asamblea saca una ley que dice, bueno, vamos a aumentar la aportación. Ya no va a ser 9.25, ahora va a ser 15. Entonces, ¿el panameño qué va a pensar? Me están robando mi dinero para que dentro de 20 años, cuando yo me quiera jubilar, me vuelvan a decir que no hay plata y para que se gasten en corrupción, en despilfarros y en esas cosas. Y el panameño va a salir a la calle como ya salió en el 2023 y en el 2022, ¿no? Y se va a poner bravo. Entonces, no es factible en estos momentos el cambio de las medidas paramétricas porque no existe lo fundamental, que es la generación de confianza. De aquí a 3 años, 4 años, 5 años, cuando el panameño vea en su estado de cuenta cuánto tiene, cuánto gana de intereses y todo eso, puede recuperar confianza y va a poder percibir que un mayor aporte va a alimentar la cuenta que es de él y de nadie más. Entonces, ese podrá ser un momento de aplicar una medida paramétrica. Mientras tanto, la idea que se propone es que pueda ser manejado de manera opcional. Es decir, un multiaporte opcional, que a eso voy con una explicación siguiente, por favor. Entonces, perfecto. Los jubilados siguen recibiendo sus pensiones actuales, o sea, a ninguno se le rebaja la pensión en su sistema de beneficio definido. Y aquí están, aquí está, vamos a la siguiente. Aquí está la creación de las medidas paramétricas voluntarias. ¿Okay? Entonces, actualmente tenemos que los porcentajes son 4.25 y 9.25 de lo que va a pensión. A pensión, porque ustedes saben que los aportes van a pensión, salud, otras cosas. Entonces, lo que va a pensión, ¿ok? Eso debería ser lo mínimo, eso no se toca. Pero se le dice al trabajador, si tú escoges 14.25, que es el escenario 2, el empleador está obligado a aumentar, si tú aumentas 5 puntos, el empleador está obligado a aumentarte a ti 5 puntos, solo a ti, porque tú lo escogiste. Recuerden que todo esto va a una cuenta que es como una cuenta de ahorro, que es un fideicomiso, ¿no? Entonces, ahora, pero si tú aumentas 10 puntos tu aporte, el empleador está obligado a aumentar 10 más. Obviamente, al inicio no esperamos que mucha gente escoja estos aportes voluntarios mientras no toma, no recobra la confianza en el sistema, ¿no? Esa es una idea. O sea, ¿estamos cambiando medidas paramétricas? No, no hay cambio. No se obliga a nadie a nada, pero se le da la opción. ¿Ok? Bien. Y para la edad de jubilación también una medida paramétrica voluntaria. Cuando una persona llegue a los 55 años, la plataforma le va a decir con cuánto se va a jubilar. Y de repente esa persona va a decir, no, pero es que con eso no me alcanza. Voy a entrar a una vida que no quiero. Mejor sigo trabajando. Así estoy bien. Porque la jubilación normalmente te baja el ingreso. O sea, y no te digo en Panamá, es lo normal. La jubilación te baja el ingreso. Claro, ya no trabajas, pero te baja el ingreso. ¿Ok? En pocos países del mundo la jubilación mantiene el mismo ingreso, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa? Le dejas voluntariamente a la persona, sin obligarlo, sin cambiarle la medida paramétrica de que trabaje más, con el incentivo natural que pueda recibir una mejor pensión. Y déjalo a la persona. Ahora, habrá personas, señoras, que a los 55 años dicen, no, yo me quiero jubilar. Yo quiero disfrutar de mis nietos y quiero esto y además no necesito tanta pensión porque tengo mi negocio. Déjala que se jubile a los 55, déjala. Y si hay otras que necesitan un mayor ingreso, déjalas que trabajen hasta los 58, 60, 65, hasta la edad que ellas decidan. ¿Okay? Bien, siguiente 3. La estructura administrativa de la Caja de Seguro Social. Hay que mejorarla
Porque, digamos, yo siempre he sido de la idea, esta es una idea muy personal, que hay que separar salud de pensiones. Así lo han hecho todos los países. O sea, así lo han hecho todos los países de Latinoamérica, han separado salud por un lado, pensiones por otro lado. Hay que separarlo. Claro, todo bajo el manto de la seguridad social. ¿Ok? Pero se ha separado. Entonces, todavía nosotros lo tenemos en una sola entidad que es demasiado grande para ser eficiente. Demasiado grande para ser eficiente. Entonces, y alguna vez yo lo comenté y alguien me dijo, no, es que la Constitución dice que la Caja de Seguro Social se tiene que encargar de las dos. Como yo no soy abogado, entonces ya yo no entré en la discusión, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es cambiar el enfoque. Una gran subdirección de salud y otra gran subdirección de pensiones. Como si fueran dos partes, ¿no? De un total. Entonces, eso con el enfoque. ¿Por qué? Porque imagínense en la junta directiva de la Caja de Seguro Social todos los temas que se tocan, ¿no? Temas médicos, temas de medicamentos y temas de inversiones, de portafolio, de venta de bonos, de compra, de duración de instrumentos de vencimiento. O sea, tantos problemas que es mejor separarlos. Mira, tengamos un consejo médico para los temas de salud, ¿no? Un consejo sanitario y tengamos un consejo de inversiones y finanzas para los temas de pensiones. Las contrataciones, ¿no? Que se hace por parte de la Seguridad Social. Y también la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, creo que necesitamos mejorar el gobierno corporativo. Bien, y lo otro es, esto es bien importante, el punto 4. Muy, muy importante porque yo he revisado qué cosas han funcionado bien en otros países y qué cosas no han funcionado bien. Y la razón por la cual, o mejor dicho, uno de los elementos que ha ayudado a que los países funcionen bien en el tema de pensiones es que tienen un regulador. Chile tiene un regulador, Perú tiene un regulador, México tiene un regulador, Costa Rica tiene un regulador, todos tienen un regulador de pensiones. ¿Y nosotros qué? No tenemos un regulador. Entonces la Caja de Seguro Social hace lo que le da la gana. Entonces necesitamos un regulador de pensiones. Un regulador que esté verificando que los intereses del afiliado y del jubilado se están priorizando. Como lo hace la superintendencia de bancos con los bancos. O sea, la superintendencia de bancos vela por los intereses de los usuarios de la banca. Entonces, mi idea es, bueno, el regulador bancario ya es un regulador maduro, que sabe mucho de finanzas. Entonces, el sistema de pensiones debe ser incorporado dentro de las funciones de la superintendencia de bancos. ¿Que hay que cambiar la ley? Se cambia la ley. Bien, eso no te garantiza que el sistema va a funcionar bien, que va a ser perfecto, pero te ayuda. ¿Ok? Y esta es una mezcla de muchas cosas. Y lo otro son las sanciones a los evasores de cuotas. Mira mi razonamiento. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es la incorporación al sistema bancario, al sistema formal, de fondos de procedencia ilícita. Eso es el lavado de activos. Si un mal empresario le descuenta a su trabajador, ¿okay?, y a plena conciencia se queda con ese dinero, y lo deposita en su propia cuenta, ¿eso no es lavado de activos? Para mí eso es lavado de activos. Porque es un acto ilícito, y ese acto ilícito está generando que unos fondos que provienen de ese acto ilícito terminen en el sistema bancario, salvo pues, que el señor lo deje debajo de su colchón, que es cosa que no va a hacer. Entonces apliquémosle la ley de lavado de activos. ¿Okay? Porque tenemos, o sea, lo que pasa es que aquí tiene que funcionar dos cosas. Primero, la ley tiene que ser fuerte. Y segundo,
el seguimiento de esa ley y el cumplimiento y la supervisión de esa ley tiene que ser muy efectiva. Las dos cosas. Una sola no sirve. Las dos cosas. Pero no puede ser que al empleado le roben su dinero descaradamente y después no pase nada con el empleador que le robó el dinero. No puede ser. ¿Okay? Entonces, cuando lo catalogas, obviamente, en el marco de una ley de reforma, cuando lo catalogas como lavado de activo, obviamente eso le da mucho, o sea, reduce considerablemente la probabilidad de una apropiación ilícita de cuotas, ¿no? Bien, un último tema que no me alcanzó aquí es el tema del rendimiento, ¿no? O sea, una reforma tiene que incorporar multifondos, porque las necesidades de inversión para generar rentabilidad, o sea, el sistema es muy sensible a la rentabilidad de los fondos, ¿no? Entonces, porque hay un interés compuesto, dura por muchos años. Entonces, ¿qué pasa? En la primera etapa, imagínense que tengo 23 años, entro a trabajar a los 23 años, entonces mi dinero necesita invertirse en alternativas de mayor rendimiento y mayor riesgo. De mayor rendimiento y mayor riesgo. ¿Ok? Básicamente es lo que se llama renta variable. Básicamente eso son acciones. O sea, una buena parte de mis fondos debería invertirse en acciones. Alguno dirá, no, pero las acciones a veces se desploman. Sí, pero digamos, son más rentables. Cuando tú le calculas el promedio en el largo plazo, las acciones son más rentables. Con más volatilidad. Pero la volatilidad no es un problema si yo tengo 23 años. Porque para que me jubile falta un montón de tiempo. Así que la acción se caerá y después subirá. ¿Okay? Bien. En una segunda etapa existe el fondo moderado, ¿no? Que tiene renta variable y renta fija, que son bonos, depósitos en bancos, etc. Y en una etapa final de edad más avanzada, cerca de la jubilación, 5 o 10 años antes de la jubilación, debería cambiarse a rendimientos más bajos, pero con menor volatilidad y mucho más estables. Entonces, de esa manera, en el agregado se le saca mayor rendimiento y eso mejora la pensión de las personas. ¿Ok? Nuevamente, si no hay regulador, o sea, tú puedes poner las reglas, pero eso, como en la ley 51, muchas de las reglas que forman parte de la ley 51 están hechas y no se cumplen. ¿Okay? Bien, amigos, eso ha sido todo. Hay otro camino, seguimos.